El Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México recibe la exposición El Ojo Grosero, José Revueltas, crítico de arte. En la muestra podemos ver textos de Revueltas alusivos al muralismo y artistas como Leopoldo Méndez. En entrevista, la curadora Marisol Argüelles nos explica el contenido de esta muestra. Está ahí dentro de un fondo importante, entonces y bastante bien catalogado. Y a propósito del centenario de Revueltas, que es también este año junto con el de Efraín Huerta y Octavio Paz, quisimos nosotros también hacer pues un pequeño homenaje. La verdad es que a Revueltas todos lo conocemos muy bien por sus novelas y por su activismo político, pero sus textos de crítica de arte en realidad son casi inéditos. Yo no conozco ninguno publicado, no sé, no lo podría asegurar, pero creo que ninguno ha sido publicado. Hicimos una selección de textos, de muchísimos textos, pero escribió de cine, escribió sobre pintura, sobre escultura, pero yo dividiría en dos grandes grupos los textos. Por un lado son como los textos de estética, que se pegan mucho como a la filosofía del arte, además muy ceñido al materialismo dialéctico. O sea, se nota ahí, bueno, que sí fue como parte de su formación elemental, como este activismo que practicó desde el Partido Comunista. Y por otro lado hay un conjunto de textos que hablan sobre artistas, ¿no?, de su momento, por ejemplo, de Siqueiros, de José Clemente Orozco, de Leopoldo Méndez. Hay un texto que revisa jóvenes pintores, en él habla de Chávez Morado, del dibujo de Anguiano. Revisa mucho el trabajo de Diego Rivera y luego hace, por ejemplo, una reseña del entierro de Diego Rivera. Entonces hace como un balance de quién fue Diego y cómo fue el contexto de su entierro. Entonces, en realidad es interesante porque sí ofrece un panorama pues muy importante, ¿no?, del arte mexicano visto desde la perspectiva de un personaje como él. Podríamos pensar que el materialismo dialéctico pues ha perdido vigencia. Sin embargo, si tratamos, por ejemplo, hay un texto que a mí me parece interesante que se llama El realismo en el arte. Entonces, él llega ahí a analizar el punto crítico en el que está la pintura de ese momento, en donde dice, por ejemplo, los artistas tenían como los artistas que empezaron con este movimiento de vanguardia, que empezó a tratar como de sacudir al sistema, lo asocia esta actitud a un concepto que me parece muy, muy interesante, que se llama espantar al burgués, ¿no? Y entonces dice, ya una vez que habían espantado al burgués, de repente todos siguieron haciendo lo mismo y ya no era necesario espantar al burgués. Bueno, sin traernos literalmente eso a nuestros días, sí podemos encontrar que ese espíritu que Revueltas se encuentra como de artistas que se montan en las batallas de otras generaciones y que de repente no están renovando sus prácticas y que a lo mejor aprovechan un poco como el camino andado, o que ahora es políticamente correcto ser un revolucionario y un contestatario, cuando a otros les costó, sí verdaderamente ir contra el sistema. En ese sentido creo que es muy vigente el trabajo intelectual de Revueltas. Ella fue Marisol Argüelles y esto fue Después de Horas.